No me apague el micro. Vale, está en vivo. Aquí iniciamos. Vale. Está en vivo. Buenas noches, ¿cómo estamos? Saludos nuevamente desde aquí de México. En esta ocasión vamos a tener un debate en forma de diálogo entre Franklin Enrique y Ricardo Gutiérrez. El tema de este debate es si es nuestro Señor Jesucristo un ser creado o es coeterno junto al Padre, ese es el tema. Y bueno, este va a ser un diálogo abierto, aquí no va a haber un tiempo, bueno, definido para cada uno. Aquí cada quien va a responder los argumentos que se le pregunten en el momento. Yo solamente voy a medir el tiempo, no voy a moderar nada porque, bueno, el límite de tiempo va a ser 1 hora y 20 minutos de este diálogo. Bueno, vamos a que se presente Franklin y después vamos con el señor Gutiérrez. Bueno, ya todos me conocen. Represento a la organización de los Testigos de Jehová, soy apologético. Y aquí voy a tener un diálogo con Ricardo Gutiérrez, ameno, sin faltarnos el respeto, ¿no? Solamente vamos a tener un intercambio de conocimiento. Y es lo que quería decirle a todos ustedes. Muy bien, vámonos hasta Santiago de Chile con la presentación de Ricardo. Adelante, don Ricardo. Buenas a todos, buenas noches, buenos días, depende de la hora que vean el video. Mi nombre es Ricardo Gutiérrez, soy de Santiago de Chile y lo mismo pienso que va a ser una conversación de las escrituras para, yo creo, ver la verdad, la verdad de lo que la escritura enseña, ¿verdad? Eso. Muy bien, vuelvo y repito, el formato es 1 hora y 20 minutos de diálogo libre. No se excedan, dejen hablar, no nada más quiera uno hablar, ambos tienen que interactuar. Yo voy a salir de escena, en cuanto ya le falten unos 5 minutos, voy a entrar en escena para que, bueno, ya vayan minimizando sus argumentos y, bueno, se queden ustedes dos. Yo voy a estar aquí detrás del escenario observando los comentarios y todo eso. Muy bien, en cuanto estén listos, díganme, enciendan su micrófono ambos y en cuanto comience a hablar primero, yo corro el tiempo acá. Bueno, Ricardo, tú me pudieras explicar, porque el tema se titula Si Jesús es creado o no. Muy bien. El texto que te voy a citar es muy citado por nosotros y ya tú debes conocerlo, pero lo voy a enfocar en otro versículo. Y estoy hablando de Proverbios 8, 24 y 25. Tú dices que esa sabiduría que aparece ahí no es Cristo. No se está refiriendo a una persona, sino se está refiriendo a la sabiduría abstracta de Dios. O sea, Proverbios 8, 22 al 31 no se está hablando de Cristo. Por tanto, y además, ustedes los trinitarios dicen que ahí se está hablando de la sabiduría de Dios. Mi pregunta es la siguiente, basado del verso 24 y 25. ¿Por qué razón tus traducciones trinitarias? Cuando digo traducciones trinitarias, versión internacional, Biblia de las Américas, Biblia de Jerusalén, Reina Valera del 60 y otras ediciones, dice que la sabiduría es engendrada. ¿Puede Dios engendrar su propia sabiduría? Esa es mi pregunta.
Ya. Mi respuesta es que yo creo que es el Hijo, que se refiere al Hijo, porque en Proverbios habla de una forma poética refiriéndose al Hijo, ¿ya? Entonces, quien es engendrado es el Hijo. Yo, en las conversaciones que hemos tenido, yo no me guío por las traducciones, sino que siempre trato de buscar interlinear y revisar lo que dice la palabra. Y ahí, en ambos textos, por eso yo pienso que el texto de el 8, 22 y 23 no puede hablar de creación, porque el contexto general habla de engendrar. Esa sería mi respuesta. Muy bien. O sea, quiere decir que aquí escuchamos que Ricardo Gutiérrez confiesa, siendo trinitario, que Proverbios 8:22 se está refiriendo al Hijo y no a la sabiduría abstracta de Dios. Por tanto, además, dice que esa sabiduría, que es Cristo Jesús, según Ricardo, es engendrada. Quiero hacerte otra pregunta. ¿Por qué razón Cristo es engendrado antes de los abismos, antes de los collados, según el contexto del versículo 25? ¿En qué sentido es engendrado? Claro, cuando dice antes, ya está apuntando a la eternidad, porque vemos que en el principio, esto habla del principio. Cuando habla del principio, habla de un tiempo en que él ya estaba. En Juan 1:1 ya estaba. Entonces, eso apunta hacia la eternidad. Él todavía, él ya estaba. Entonces, ¿cuándo fue engendrado? En la eternidad, en donde no hay punto de partida, en donde no hay ni antes ni después. Y si fue engendrado de la misma naturaleza del Padre, como yo lo creo, entonces en la naturaleza del Padre no hay variación de sombra, no hay ninguna variación. Entonces, en él tampoco. Por eso para mí tiene la misma eternidad del Padre. Muy bien. ¿Por qué razón la interlineal Logos Logo dice que fue dada a luz? ¿Dar a luz es lo mismo que engendrar? Es mi pregunta. Dar a luz es salir desde dentro hacia afuera. Eso es dar a luz, salir desde dentro hacia afuera. ¿En qué sentido? ¿En qué sentido? En el sentido que el mismo Hijo lo dice más de una vez, dice salí del Padre, salí de Dios. Entonces, cuando la mujer engendra, ¿cierto? O pare, en ese sentido, sale la criatura desde adentro de la mujer hacia afuera. Así también el Hijo salió desde adentro del Padre hacia afuera. O sea, el Hijo, estando en el cielo, estaba dentro del Padre. Es mi pregunta, ¿no? Estando en el cielo, no, porque esto sucedió en la eternidad, en donde no había materia, no había nada. En la eternidad. Entonces, Me estoy refiriendo a la claro, eternidad. claro, estaba dentro del Padre, porque dice Adentro del Padre. porque dice que salí. Entonces, cuando yo digo salí de mi casa, estoy dentro de mi casa, ¿o no? Muy Para bien. salir de ella. Sí, o sea, quiere decir que según la Trinidad, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son tres personas diferentes. No, es que, mira, te equivocaste de nuevo. ¿Te acuerdas que en el debate anterior Sí. yo te dije que yo era trinitario? Ya no lo soy. Entonces, cuando tú te Eres refieras a mí, unicitario. Eres no, unicitario. tampoco. No, yo creo, mira, te lo voy a ¿Qué eres? explicar. Yo creo que Breve, en la breve, breve. deidad, Ajá. por eso breve, en la deidad hay dos, el Padre y el Hijo. Y para mí el Hijo es el espíritu del Hijo, es el espíritu el Espíritu Santo. Entonces, para mí son dos. ¿Ya? Y el Espíritu Santo es una persona. Es Dios también. No, pues no me entiendes. El espíritu del Hijo es el Espíritu Santo. Entonces, son una y la misma persona. ¿Me entiendes Qué, ahora? qué raro, qué raro. Una Trinidad con unicidad junta ahí, ¿no? No, es que yo no soy trinitario, po. Ni unicitario. Entonces, ¿qué? Tampoco. ¿Enoteísta? ¿Enoteísta? No, tampoco. Le llaman, para que entiendas un poco, le Sí. llaman binitarios a las personas. Binitario. Ya, ok. Claro,
a las personas que creen como yo. Ahora, en Proverbios 8:24 dice que la sabiduría nace, según la versión internacional, nace. Cuando tú naces, quiere decir que antiguamente tú no existías. Cuando Cristo nace, la Biblia dice que nace, no puede ser eterno. ¿Cómo tú responderías a la palabra hebrea que aparece ahí, que es kul en hebreo? Kul, que significa nacer, engendrar. Claro, pero es que dar a luz. Claro, pero es que tú lo estás tomando desde el punto de vista humano, po. Bueno, explícame desde el punto de vista espiritual, explícame. Que si te lo dije antes, que si en la eternidad no hay un tiempo no hay un punto de partida, no hay un ayer, ni mañana, ni pasado, entonces Él es eterno. ¿Por qué? Porque si salió del Padre y siendo de la misma naturaleza del Padre, como en el Padre no hay variación de sombra, por su naturaleza, entonces esa naturaleza que salió del Padre, que es el Hijo, tampoco tiene que haber variación de sombra ni nada de que se le parezca, porque no lo estamos tomando del punto de vista humano, sino desde el punto de vista de la naturaleza del Padre. Ricardo, ¿entiendes? Alguien que es engendrado no puede ser eterno. Pero es que entiende una cosa, Él está en la eternidad, no está en el tiempo. Entonces, en la eternidad es eternidad. ¿Cómo tú entonces, me pruebas, es eterno. ¿Cómo tú me pruebas en Proverbios 8, 24 y 25 que Cristo está en la eternidad? ¿Cómo tú me lo pruebas? Morfológicamente, o sea, morfosintácticamente en el hebreo. A ver, muéstrame eso. Que Cristo es engendrado desde la eternidad. Pero es que hay que tomar otros textos. Por ejemplo, en Miqueas habla de que no. Sin irte a Miqueas 5, solamente dime si tienes respuesta o no, para entonces yo darte la oportunidad y me cites el texto. Espérate, deja ver. Dices Proverbios 8, 24 y 25. Dice, antes de los abismos fue engendrada. Ya. Pero ese antes de los abismos no te dice un tiempo determinado, no te dice, no sé, pues hace 3 días, no dice hace 3 años, no dice hace 3000 años, dice antes. Entonces, ese antes, ¿ya? Si fue engendrado del Padre, ese antes está hablando de la eternidad. ¿La palabra antes significa eternidad? No, pero no dice cuándo. No está diciendo hace 3 años, no está diciendo hace 1000 años, no está diciendo, ¿me entiendes? Entonces, si dice antes y si fue engendrado, ¿me entiendes o no? Ricardo, a la vez que aparece, estamos viendo el verbo perfecto que aparece aquí, que es kul, hay un tiempo de partida, hay un comienzo hacia adelante. Kul es un comienzo hacia adelante. A la vez que se da luz a alguien que nace, alguien que es parido, alguien que es engendrado, hay un punto de partida. ¿Me entiendes? O sea, el punto de partida, hay un punto aquí. No que el punto exista, porque a la vez que Cristo sea eternamente en el versículo 24 y 25, entonces no puede venir la palabra engendrar. Tendría que venir la palabra, en este caso tendría que venir la palabra, al menos Jolán, tendría que venir ahí, en el 24 y en el 25, para que fuera engendrado por toda la eternidad. Pero no aparece el verbo Jolán, eternidad, o sí, tiempo perpetuo. Claro, pero es que tú no me puedes mostrarme en qué momento fue engendrado, po. Muéstramelo tú, po. ¿En qué momento? No dice, po. No dice. Ricardo, tienes que usar tu razonamiento lógico. A la vez que alguien, por ejemplo, en este caso un ser humano o un animal, nace, tiene un punto de partida en el tiempo. ¿Me entiendes? Todo lo que Claro es que engendrado, por ejemplo, la Biblia dice que los collados, las montañas, Dios las engendró. Tú sabías eso, ¿verdad? Sí, po, pero cuando la engendró, sale que en el tiempo, po. Porque dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Entonces, en ese principio, hacia adelante, estamos hablando de un tiempo, pero cuando él dice antes de los collados,
la escritura, cuando dice antes de los collados, no te está diciendo cuándo, po. Entonces, Pero si no es él fue necesario. engendrado del Padre, no dice dónde, po. No dice dónde. Ricardo, no es necesario que la palabra antes esté indicando que Cristo es de la eternidad. No es necesario. Solamente la palabra, el verbo kul que aparece ahí, que significa dar a luz. ¿Me entiendes? Aquí el texto está diciendo, te lo voy a explicar. Dice, antes de los abismos, o sea, cuando habla de los abismos se está refiriendo a la Tierra, a la esfera, que es el planeta Tierra, ante los collados, ante los abismos. Ya la sabiduría, que es Cristo, había sido dada a luz, engendrada, nacida en algunas traducciones de la Biblia. Está diciendo que hubo un tiempo que Cristo tuvo un comienzo. Está diciendo que fue dada a luz antes que Dios creara el planeta Tierra y los sistemas planetarios, el cosmos. ¿Me entiendes? Te está diciendo eso. Sí, no, sí, Que te fue dada a luz. entiendo. Sí, sí te entiendo. Pero ahora, ¿cuánto tiempo llevas preguntándome? Yo creo que ahora me Bueno, muy bien. gustaría, me Ajá. tocaría a mí. Exacto, dale. ¿Cierto? Dale. Entonces la pregunta es, si el Hijo es creado, ¿cómo es que una criatura dice lo que el Padre hace, el Hijo igualmente hace? Ahí está hablando y está poniendo su poder al mismo nivel del poder del Padre. ¿Cómo es que una criatura hace esas declaraciones? Sí, pero ese texto está fuera de contexto. Ese texto demuestra que Cristo es eterno. Tienes que citarme un texto. Acuérdate del título del debate. No estamos debatiendo la Trinidad. No estamos debatiendo la No, es que igualdad. claro, no, pero es que yo no estoy, yo estoy demostrando con eso ya que no es creado, porque si él está diciendo que tiene el mismo poder del Padre, entonces el Hijo ¿Qué es texto? ¿Pero todopoderoso. cuál es el texto? Juan 5:19. Vamos a Juan 5:29. No, 19. Vamos a Juan 5, 19. 19. Ahí tú dices que Cristo es eterno, ¿no? Que no fue creado. No, ahí estoy diciendo que el Hijo tiene el mismo 6. poder del Padre. ¿Qué Eso tiene que quiere ver eso? decir que es todopoderoso. Yo puedo tener el mismo poder de mi padre. ¿Me entiendes? Y ser nacido. Eso no tiene nada que ver. Ya, pero ser engendrado no es lo mismo que ser creado, po. Yo te puedo demostrar que engendrar es crear. Te lo voy a demostrar cuando me toque el turno. Que Ya. engendrar es crear. Juan 5:19 dice, respondió entonces Jesús y le dijo, de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer el Padre, porque todo lo que el Padre hace también lo hace. Pero fíjate, la parte A, omitiste la parte A, estás utilizando la parte B. La parte A dice que Jesús, el Hijo, no puede hacer nada por sí mismo. O sea, Cristo no tiene iniciativa propia. Depende de la iniciativa del Padre. Hay una diferencia entre el Padre y el Hijo. Así que no tiene todo poder. Y si no tiene todo poder, entonces Cristo es menor que el Padre en poder. Ahí, en Juan Pero 5:19, entonces dime no cómo me es que demuestra. dice, pero dime entonces, ¿cómo es que dice lo que el Padre hace, el Hijo igualmente hace? Está hablando de poder. Entonces, si lo que el Padre hace, el Hijo igualmente lo hace, está hablando de poder. Entonces, lo que el Padre hace, el Hijo lo hace, tiene el mismo poder, po. No, no necesariamente, Claro que sí, po. porque la parte A te está diciendo que Jesús no hace las cosas por iniciativa propia. ¿Por qué razón? Pero es que está diciendo lo que ve hacer al Padre. Eso quiere decir Sí, que en algún momento, es un imitador del Padre. ya, pero dice lo que hace el Padre, el Hijo igualmente hace. Si dijera que lo que el Padre hace, él, él hace, pero dice igualmente, de la misma forma, entonces tiene el mismo poder. Ahora fíjate, el versículo 20 dice, porque el Padre ama al Hijo y le muestra todas las cosas que él hace. Mostrarle, si él tiene el mismo poder, ¿para qué le va a mostrar las cosas? Si él tiene el Pero mismo eso, poder, él no es binitario. ¿Tú no crees en la... o sea, Dios pero no es, es binitario? sí. Bueno, mira, binitario es que le llaman binitario, pero yo no me considero, era para que tú entendieras
a lo que yo más o menos entiendo o lo que yo Pero defiendo. ¿quién eres tú? Pero Ricardo, ¿quién eres tú? ¿Eres unicitario, neoteísta, Es que, trinitario, binitario? Tampoco. Entonces, ¿qué eres tú? es que los binitarios no se ponen de acuerdo dónde poner al Espíritu Santo. Por Ricardo, eso, Ricardo, ¿cuál es tu doctrina? pero por eso te digo, yo defiendo que el Padre y el Hijo son de la misma naturaleza y que el Espíritu Santo es el Espíritu del Hijo. ¿Pero qué Son cosa es eso? para mí son dos personas que tienen la misma naturaleza, dos deidades, dos, sí, por decirlo, dos dioses, ¿ya? Dos Entonces, todopoderosos. eso es lo que cree Tito Martínez en el enoteísmo. Enseña No, eso. Dos dioses. no, pero es que Tito Martínez piensa que el Hijo es menor que el Padre, po. Tiene Bueno, menos. está bien. Bueno, para no irnos del tema, el versículo 20 da respuesta a tu argumentación del versículo 19, porque el versículo 20 dice que el Padre le muestra todas las cosas que Él hace. Por eso es que Cristo es un imitador, porque así mismo, según el versículo 19, las cosas que hace el Padre las hace el Hijo. Pero fíjate que el 20 lo explica mejor, porque el Padre ama al Hijo y le muestra todas las cosas que Él hace. ¿Te das cuenta que Cristo hace las cosas del Padre porque lo imita? Es un imitador Pero, del Padre. pero si fuera de alguna forma imitador, pero hace todo lo que el Padre hace, entonces tiene el mismo poder, po. Pero como el mismo poder, si después la parte B, el versículo 20 dice, y mayores obras que esta o sea, mayores obras que esta le Le mostrará. mostrará ya cosas que vosotros os maravilléis. Entonces quiere decir que las va a hacer también, po. No, Ricardo, Sí, po, cuando sí, Cristo, po, no, sí, cuando, po. escúchame, Ricardo, ahí está diciendo que Cristo recibe cosas del Padre y va a seguir recibiendo cosas en el futuro. No puede tener el mismo poder y sabiduría que el Padre. No, no va a recibir, le va a mostrar que es totalmente diferente, Bueno, le va a mostrar. ese texto no muestra que Cristo es eterno. No lo muestra por ninguna parte. Si tienes otro texto que me puedes citar, que Cristo es Eh, eterno, que no es creado. Génesis 17:1 y Éxodo 6:3. Génesis 17:1. Claro, si al Padre nadie lo ha visto, ese es el Hijo. Y a Moisés le dice que es el Todopoderoso. Ricardo, yo necesito un texto que pruebe que Cristo es de la eternidad y no es creado. Génesis 17:1 no muestra que Cristo es eterno. No lo muestra. Concéntrate en el tema. No Pero es estamos que el hablando de tema, la dualidad del Padre y el sí, Hijo. pero Estamos hablando el tema si es creado, no estamos hablando de eternidad, estamos hablando si es creado o no. si es Entonces, un creado, ser, pero un ser, tú un tienes que ser demostrar que es todopoderoso, eterno. no, pero es que no, porque estamos hablando. ¿Cuál es el Ajá. tema? Es que no te tienes que salir del tema. El tema es si es creado o no. Yo no me estoy Y si es saliendo. todopoderoso, no puede ser un ser creado, po. O sí, Bueno, muéstrame un texto. A ver, ¿cuál es el texto que me vas a mostrar? por eso te nombré Génesis 17:1 y Vamos Éxodo a 6:3. Éxodo. Éxodo 6:3. Pero ¿cuál de los dos me vas a mostrar? Ya, el Éxodo 6:3. Éxodo. Claro, Vamos a Éxodo un momentico. Vamos al libro de Éxodo. 6, me dijiste. 6:3. Éxodo 6, 6:3. 6:3. Vamos al versículo 3. Claro. Dice, y aparecía a Abraham y a Isaac y a Jacob como Dios omnipotente. Mas en mi nombre, Jehová no me di a conocer a ellos. Ajá. ¿Qué quieres demostrar con eso? Que si dice que se mostró a Abraham, a Jacob, Isaac, ya, y a Moisés le dice que es el Todopoderoso. Ah, Jehová. ¿Tú me podrías mostrar un texto en donde diga que un Todopoderoso fue creado? No, escúchame. Yo creo que no estás formulando bien la pregunta. Formula bien la pregunta. En Éxodo 6:3 se le aparece Jehová a Moisés y le dice, yo soy el Dios de tus antepasados, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob.
Dios omnipotente. Es mi nombre Jehová. Y no me di a conocer a ellos. ¿Qué tú quieres demostrar en ese texto? ¿Quién es ese? El hijo. El hijo. Claro. El hijo. Sí. El hijo. ¿Cómo tú muestras que es el hijo? Porque el padre nadie lo ha visto jamás y ellos dos interactuaron con él. Mira, dice que se le mostró a quién, a Abraham, ¿cierto? Habló con él, interactuó con él, conversó con él. Abraham lo vio, ¿cierto? A Isaac, a Jacob, no me acuerdo si Isaac o Jacob forcejeó con él. Entonces interactuó con él, lo abrazó y forcejearon. Entonces, este todopoderoso, si no es el padre, es el hijo. ¿Quién más? Y el hijo es el que dice lo que el padre hace, el hijo igualmente hace. Nadie dio esas declaraciones, solo el hijo. Tú dices que ese Jehová no es Jehová el padre, es el hijo. Claro. En esos 6:3, Sí. tú puedes leer Hechos 3:13. ¿Lo puedes leer un momento? Claro, Hechos 3:13. Vamos a Hechos 3:13. Léelo y me dice qué entiendes por ese texto. La respuesta está ahí, en Hechos 3:13. No, Hechos 3:13. Hechos. Me parece que algo ya me habías hablado de ese texto. Hechos 3:13. Dice, el Dios de Abraham, de Isaac y Jacob, el Dios de nuestros padres, ha glorificado a su Hijo, Yahshua Jesús, a quien vosotros entregasteis y negasteis delante de Pilato. ¿Quién es ese Dios que se apareció a Moisés, a Abraham, Isaac y Jacob? Tú me dijiste que era el hijo. Claro. ¿Y por qué aquí dice que ese Dios que se apareció a Abraham no es el hijo, sino el padre glorificando a su hijo? Explícame el versículo 13. Pero es que aquí no dice que se le apareció, dice que es el Dios de Abraham, de Jacob. ¿Ya? ¿Quién? En Hechos 3:13. ¿Quién es ese Dios? ¿El padre o el hijo? Es mi pregunta. Dice que es el padre, el Dios de él, pero es que aquí no dice que se le apareció, pues tú no puedes agregar al texto lo que no dice. Pues. Ricardo, razona, escúchame. No quiero que te bloquees. Dice el texto, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros padres, ¿quién es ese? ¿El padre o el hijo? Pero, ¿en dónde dice ahí que se le apareció? No dice, pues. Entonces tú eres el que vamos te a estás suponer, bloqueando. no me estoy bloqueando. Vamos a quitar que no se le apareció. Yo solamente quiero que tú me digas a mí, el Dios de Abraham, de Isaac y Jacob, el Dios de nuestros padres, ¿quién es ese? ¿El padre o el hijo? Los dos. Los dos. Claro. Los dos. Porque en la palabra Dios en el Antiguo Testamento es Elohim. Entonces, cuando ellos hablaban del Elohim, se referían a una pluralidad, no a una singularidad. Entonces, el Dios de Abraham, de Isaac y Jacob, que es el Padre, está glorificando al Dios Hijo de Abraham, de Isaac y Jacob. Qué trabalengua ese, ¿eh? Me ha dejado impresionado con esa respuesta. Pero, ¿por qué lo glorificó? Porque el Hijo dice, glorifícame con la gloria que tenía. Pero ¿para qué lo va a glorificar? Entonces él ya si tenía... él tiene el mismo poder. Él tiene el mismo poder. ¿Por qué lo glorifica? Porque nosotros no sabíamos que él existía. El pueblo de Israel no sabían que el Hijo existía. Entonces por eso lo tenía que glorificar, para que el mundo lo pudiera conocer. Entonces Cristo era Dios en la tierra, pero sin gloria. Un Dios sin gloria, ¿no? Pero si él dice, glorifícame con la gloria que tenía. Recuerda que en Efesios, en Filipenses, dice que se despojó, Ricardo, Cristo era
Dios con gloria o sin gloria estando en la tierra? Es mi pregunta. Es obvio que él se despojó de qué, de su gloria. Por eso le De, dice, glorifícame con la gloria que o antes sea, tenía. no tenía gloria, Claro, ¿no? porque se despojó de ella. Ajá. Era la Entonces, única forma de presentarse al mundo, al pueblo ajá. de Israel. Tú sabías que la gloria no se puede separar de Dios. ¿Tú sabías eso? Pero entonces, ¿por qué el Hijo dice, glorifícame con la gloria que tenía? Porque Jesucristo no es el Dios Todopoderoso. Por eso la gloria sí puede estar despegada de Cristo. No, sí, sí. Entonces dime tú, ¿quién es este todopoderoso que se le presenta a Abraham? ¿Quién es si al Padre nadie lo ha visto? Sí, pero no lo han visto en el estado espiritual. ¿Sabes por qué? En Éxodo 33:20, Moisés le dijo, quiero ver tu rostro. Y Jehová le dijo, no puedes verme. Así que ellos no vieron a Jehová. Por eso es que nadie ha visto jamás a Dios. Pero ¿y acaso cuando conversó Abraham y Jacob y, y Moisés no vieron su rostro? No. Dice que vieron sus espaldas, pero en sentido simbólico. ¿Entiendes? Porque Dios no tiene espalda. Dios es un espíritu. En Éxodo 33:20 le dijo a Moisés, no puedes verme porque vas a morir. Pero ¿Entiendes? entonces entonces el que se le presentó también con el cuerpo que tenía espiritual, que podía tomar forma de hombre, cubrió su gloria. Te voy a hacer una pequeña pregunta para que ahora me hagas me ponga otro texto. Cuando Cristo se le apareció a Pablo, ¿se le apareció en físico? Porque usted dice que subió en carne y hueso al cielo. ¿De qué No, no forma? se le, no De se le qué forma? apareció en, no se le A apareció en Pablo. físico, ¿Y por porque qué? porque yo creo que ese que se le apareció es el mismo que dice cuando el Señor dice que enviaría otro consolador, ya. Cuando dice que enviaría otro consolador, no era otro, sino que se Ricardo, refería a sí mismo. Por eso el que se presentó es el mismo Hijo, Ricardo, escúchame, Ricardo. ¿ya? Cuando Cristo se le apareció a Pablo, ¿en qué estado se apareció Jesús? En un estado glorificado. ¿Verdad? Y Claro, lo vieron no porque quedaron cegados. y Por tú lo no dices, menos y tú Pablo no quedó dices, cegado. ajá, entonces Cristo para ti es Dios, ¿no? Claro, Todopoderoso. sí. Y no dice la Biblia que a Dios nadie lo ha visto jamás. Pero no lo pudieron ver porque Pablo quedó cegado, po. Así que no lo pudo ver, po. No, es que nadie lo vio, porque no se Ya, po. apareció en carne y hueso. Pero es que sí, pero recuerda que Pablo dice, incluso hasta le cuenta a un rey que vio una luz, ya que era resplandeciente más que el sol, entonces no Eh, pudieron eh, verlo, po. eh, Solamente vieron su gloria. Bueno, Jehová de esa misma manera aparecía en una nube, aparecía como un resplandor, ¿me entiendes? Cuando se le apareció a Moisés en una salsa de fuego, ¿me entiendes? O sea, el fuego estaba quemando el árbol, que es una salsa, ¿me No, pero entiendes? es que no vieron al Padre. Porque el mismo hijo, mira, es que los unicitarios no entienden ni pueden conciliar esto cuando el hijo dice, el Padre que mora en mí hace las obras y después por otro lado, Muy mira, para bien, que entiendan, después por otro lado dice, mi Padre que está en los cielos. Entonces el Padre siempre estuvo en los cielos. Nunca lo vieron porque siempre estuvo en los cielos. muy bien. Es, ¿Tienes otro texto donde diga que Cristo no es creado? Es que no lo dice directamente, pero da a entender que no es creado porque dice que No, pero sí, cuando sí, dame en Miqueas, claro, en otro texto. Miqueas 5:2 dice Muy que bien, vamos a Miqueas. dice, este que me será rey en Israel viene desde los días de la eternidad, ¿no? Vamos a Miqueas 5, un momentico.
Pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá aquel que será Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio de los días de la eternidad. Muy bien. Ahora, ¿tú estás citando de qué Biblia estás citando? Yo generalmente uso la interlineal, que podría ser La la interlineal. de, claro, la de Francisco La Cueva o la de Tischendorf para que veamos La de Tischendorf. Claro, La de Tischendorf. Bueno, Miqueas. lamento decirte que la de Tischendorf no dice eternidad, dice antigüedad. Antigüedad no es lo mismo que eternidad. No, pero es que hay que irse a la palabra, Ajá. a la palabra Ricardo, ahora tú me acabas de 5.2, citar, 5.2. la interlineal logo cas logo como apoyo. La Miqueas interlineal 5.2. logo cas logo, búscalo ahí, dice antigüedad, no dice eternidad. Y ahí aparece el Pero sustantivo Olam. ya, pues dice Olam. Pero es que Olam no significa solamente eternidad, tiene varios significados semánticos. Ya, pues, pero significa eternidad entre una de esas palabras. Pues, entonces, Significa, pero ahora, ¿cuál está bien? ¿La Reina Valera o el interlineal logo cas logo? Porque la Reina Valera traduce Olam por eternidad, pero la interlineal logo cas logo utiliza Olam por antigüedad. ¿Cuál de las dos es correcta? ¿Me puedes explicar eso? ¿Cuál de las dos tiene la razón? Yo pienso que la interlineal tenga más poder que la Reina Valera. claro, pero es que como yo entiendo, Ajá, entonces Cristo no es la eterno, inter- es no, antiguo. pues, es que como yo veo que incluso hasta las interlineales tienen errores, pues. Ahora tienen Por errores. eso, por eso, No te no, por conviene, eso, Ricardo. No te no, conviene. por eso tenemos que ir a la palabra, a la etimología de las palabras, Ajá, pero está para mal. Yo entender. quiero que tú me digas cuál está mal, la interlineal logo cas logo o la Reina Valera. Ahí en Miqueas 5.2, ¿cuál está mal? Aquí dice Olam, dice siempre, perpetuo, perpetua, Ricardo, yo no estoy hablando del oculto, significado. eternidad. Ricardo, yo no estoy hablando del significado ahora. Te hice una pregunta. ¿Cuál es la traducción correcta? ¿La Reina Valera del 60 o logo cas logo? En Miqueas 5.2, ¿cuál está correcta? Es que como te digo, yo no me caso con ninguna, sino que yo me voy al interlineal y después verifico la palabra. Pero si ¿Entiendes? te estoy citando que la interlineal dice antigüedad, no dice eternidad. Pero por eso te estoy diciendo. Mira, déjame ver si se ve aquí, porque aquí no sé si se verá. Si No, se, no, sí, yo acá lo tengo. Ahí dice, pero es que por eso yo me voy ahora a la no se palabra ve. y después yo veo el contexto. ¿Por qué está mal traducido ahí? ¿Por qué tiene que ser eternidad? Porque como te digo, el ¿Por hijo qué, dice, por qué tiene que ser eternidad y no porque antigüedad? por todo lo que yo te digo, porque el hijo dice, salí del Padre, salí de Dios. ¿De dónde? ¿Ya? Ahí en Miqueas 5.2. No, pero es que entiende. No, Por eso yo veo no. el contexto, yo Me veo, estás uniendo, me estás haciendo un rompecabezas. Aquí no estamos armando un rompecabezas. Dime en Miqueas 5.2 otro aspecto que te indique que Cristo es eterno. Ahí, en la morfosintaxia hebrea. Yo te voy a ya, demostrar, que no es eterno con otra palabra hebrea que aparece ahí. ¿Cómo tú apoyas la palabra Olam, la traducción eternidad, en la morfosintaxia hebrea? ¿Cómo tú la apoyas? a ver, espera, dice, y tú, Belén Efrata, pequeña entre los miles de Judá, de ti, para mí saldrá para ser gobernante en Israel. Y sus orígenes desde antes, desde Orígenes. días Wow. antiguos, de antigüedad, de días de antigüedad, Ajá. ¿ya? Ajá. ¿Dónde estás leyendo? Es la Lobo Carlobo, En el Logo Carlos. sí, Dice que Cristo antes, antes del nacimiento de la Virgen María en Belén tuvo origen. Estando en el claro, cielo tuvo origen. Un pero comienzo. dice Fue días de, creado. claro, pero habla de la eternidad, Sí. claro, Pero como la eternidad sí tiene origen.
Pero ¿de dónde es su origen cuando el Hijo dice salí de Dios, salí del Padre? Ahí está su origen, ¿Qué del cosa origen? Padre. No. Estás Sí, cañoneando pues. el texto. No. Estás forzando el texto. No lo fuerces, bro. Estás violentando la morfosintaxis hebrea. Vuelvo a leer el texto. Su origen, ese origen, ¿de dónde es? De la eternidad, po. Como la eternidad. Algo Claro, po. algo que tiene un origen no puede ser eterno. Ricardo, usa el razonamiento como un humano, brother. Pero es que si tiene origen en la eternidad no hay tiempo, po. Es que lo que tú estás haciendo, Ricardo, cómo tú vas a decir que Dios es eterno y después que Dios tiene un origen? pero en la eternidad, ¿Tiene coherencia? Pero ¿cómo la eternidad? claro, porque cuando tú mismo has defendido Sí, que el Hijo fue engendrado, ¿cierto? sí, ¿Sí o engendrado, no? sí, Y tú sí. mismo dijiste en un video que fue engendrado por el Padre directamente, ¿o no? ¿O Sí, no? engendrar es crear. Pero tú dijiste que fue engendrado por el Padre directamente, ¿sí o no? Sí, es creado directamente Ya, por el po. Padre. ¿Ves? Es creado, No, engendrar pero es que tú crear. dices que, pero tú ahora razona, po, Fran Enrique, tú dices que fue engendrado directamente por el Padre. Y engendrar es salir desde dentro hacia afuera. Y si lo engendró el Padre, ¿de qué lo iba a engendrar? ¿De qué? Ven ¿De acá, materia? y ¿De entonces materia? cuando la Biblia dice que las montañas fueron engendradas por Dios, salieron del vientre de Dios. Pero sabemos que fueron creadas porque son de polvo, po. Pero dice Son de engendrar. polvo, po. Pero dicen engendrar. Mira, déjeme si yo puedo buscar un momentico rápido la palabra engendrar en la concordancia, en la concordancia, en la concordancia bíblica, y te lo voy a demostrar rápido para no perder tiempo. Engendrar. Y lo otro que tienes que entender que dice Un en el momentico. principio creó Dios los cielos y la tierra. Ahí ya sabemos que la tierra fue creada, pero en ningún lado dice que en el principio creó Dios el Hijo, po. ¿Ya? Esa es la diferencia. Y tú Pedro, un mismo momentico. Déjame. dijiste que fue engendrado por el Padre directamente, ¿ya? No dice que fue creado. Entonces Dice no más puedes engendrar. comparar una palabra con otra. No, aquí no viene ahora. Déjame, ahora voy a hacerte. Ahora te voy a hacer una pregunta, pues ya utilizaste 3 textos. Voy para me queda 5-2. Me queda 5-2. ¿Cuál es la palabra hebrea para origen ahí? Me la puedes decir? ¿Cuál es la palabra hebrea para origen? En me queda Ya 5-2. veamos. Espérate, Judas. ¿Dónde está la palabra origen? Ahí está en la interlínea, búscala. Dice, y tú, Belén Efrata, pequeña a ser entre de miles de Judá, a ti para salir gobernante, sus orígenes, acá está orígenes. Veamos. Dice mostaza, Mostaza. claro, no sé si No. estará bien pronunciada. Mossack. Que sea Mozart, que sea, claro, Mozart. Moxac. Ah, ¿qué Mozart. significa? ¿Qué Veamos. significa? Veamos la concordancia Strong. Copiar. eh, Mozart. Estoy haciendo nada que ver. Hey. Acá está. Mozart. Con H al último. Dice un descenso de la familia o dice una alcantarilla, dice un descenso de la familia. ¿Pero de qué familia? Del padre. Bueno, ese es lo que dice el léxico Strong. ¿Ya? Pero hay otros léxicos
que dice comienzo y principio, como el léxico de Moisés Chávez, que es un léxico hebraico. Comienzo y origen. Sí, origen, Ya, pero origen desde el Padre, po. pero como origen del Padre. Ahí en Miqueas 5:2 dice que su origen es del Padre. Dice eso, de verdad. No, ahí no lo dice, pero ¿de dónde más el origen de él, po? Si tú mismo dijiste que es engendrado directamente del Padre, po, entonces sus orígenes ¿de dónde vienen? Del Padre, po. Acuérdate que la palabra engendrar significa dar a luz, nacer también. Claro, pero O sea que, engendrar indica un salir desde dentro hacia afuera. pero ¿cómo Dios va a engendrar a otro Dios? Es mi pregunta. ¿Y por qué no? ¿Por qué no? Ah, sí. Claro, ¿Y en qué sentido significa a ti que Dios engendró a Dios? ¿En qué sentido? ¿en qué sentido? Que engendró Ajá, a su Hijo, sí. siendo de Ah, su misma naturaleza, por eso es todopoderoso. explícame. No existe el universo. Estamos en el tiempo y espacio, en la parte de nosotros como humanos, pero apartando la creación. O sea, estaba Dios solo, ¿verdad? ¿Ya? Y engendró a su Hijo, ¿no? Sí. Muy bien. Antes de engendrar a Jesús, ¿existía Jesús? No, porque estaba en el Padre, po. Estaba en Estaba el en él, Padre. po. Claro, estaba ¿Dónde, dentro de dónde, él, po. dónde dice que estaba dentro de él? ¿Me lo puedes mostrar en la Biblia? Sí, pero es que ese texto nunca te lo voy a poder mostrar porque no En, existe. entonces ¿Ya? no Pero, puedes utilizar esa filosofía conmigo aquí, ¿y porque no por es qué? probable. Porque no es probable, es un invento tuyo, es una teoría. Claro, Eso es teología filosófica ya, tuya. pero aunque no existiera, ya, desde el momento que lo No, engendra tú en la tienes que eternidad, demostrar, tú tienes que demostrar aquí públicamente que Cristo estaba dentro de Dios. Bíblicamente, ¿dónde está el texto? si sale desde el Padre, ¿en dónde estaba? En el Padre, po. Ricardo, Ricardo Gutiérrez, yo necesito que tú le digas al público aquí que Cristo estaba dentro de Dios, textualmente, no por tus palabras. Muéstrame con hechos, con la Biblia. Pero si el mismo Hijo dice salí del Padre, salí de Dios, lo dice una y otra vez, más de 3 veces. Entonces, si Él dice salí del Padre, salí de Dios, ¿en dónde estaba? En el Padre, po. Y en la eternidad no hay tiempo, no hay punto de partida. Entonces tú no puedes decir, porque tú tendrías que ahora ¿Dónde, mostrarme, Ricardo, dónde dice que salí de mi Padre? ¿Me puedes decir el texto con capítulo y versículo para salí del analizarlo? Padre, ya, Sí, para analizarlo. veamos. Vamos a ver Sí. los textos en donde lo dicen más de una vez. Y lo vamos a analizar en el griego, la morfosintaxis griega. ¿Ya? Ajá. Salí con ese, acá está, salí de Dios, salí del Padre. Déjame ¿Ya? ayudarte también, a ver. Tenemos Juan, bueno, Juan 1:18 dice, a Dios nadie lo ha visto jamás, el No, unigénito del Padre. ahí Dice no que dice. está en el, sí, pero dice que estaba en el seno del Padre. Ya, Sí, pero el seno no es que está dentro de Dios. ya. Ahora deja buscar los otros textos. Acá está, aquí está. Salí del Padre, salí de Dios, ya. Juan Ajá. 7:29, pero yo le conozco porque de él procedo. Juan 8:42 dijo a ellos, si de Dios Padre de ustedes está haciendo No, yo, procede, no, porque yo salí salí. del Padre. Acá está. Por eso Juan Ajá. 8:42, 8:42 lo dice, vamos a ver. claro, dice, procedente de él, Dios salí. Muy bien. Dijo a ellos el Yahshua Jesús, si el Dios Padre de ustedes estaban amando probable a mí, Tú porque sabes, procedente de... Ricardo, ¿Mm? tú sabes que te has metido en un problema grave ahora aquí
en Juan 8:48, sin darte cuenta. ¿Ya? Mira, la expresión que tú estás utilizando, porque yo de Dios he salido, en el griego dice egogar ek tuseu. Ahí hay una preposición que rige un genitivo que es ek, que tiene una épsilon y una capa. ¿Ya? ¿Sabes lo que significa la preposición ek? Juan Genitiva 8:42. de causa y de fuente. O sea, Cristo procede del Padre porque salió del Padre, porque el Padre es la fuente y la causa de Cristo. Ya, pues, pero ¿y qué? ¡Wow! Si en la ¡Jaque mate! causa, ¡Jaque si en la mate! causa es la fuente del Hijo, eso no quiere decir que fue creado, po. Entonces no. Si Él es la Muéstrame, fuente, Ricardo, muéstrame en la Biblia que Cristo es la causa y la fuente con la preposición ek, que aparece ahí en Juan 8:42. pero ¿cómo? Fran Enrique razona un poquito. ¿Cómo? Mira, si yo soy hijo de una persona, ¿cómo yo voy a ser la causa y la fuente de Él si yo soy el hijo de Él, po? Razona un poquito, pues, Juan, que Mi sea Juan. padre y mi madre ellos me dieron la causa, ellos son la fuente mía. Pero eso Porque te hace humano, po. No, eso lo que me hace es una criatura porque soy creado. Ya, po. Pero si la causa y la fuente del hijo es el padre, ¿cómo va a ser creado Ricardo, el padre no es creado, po? Ricardo, escúchame. Ricardo, no vamos Porque a hablar mira, dame un minuto, déjame explicarte ya, y ahora te doy un minuto. La expresión de Juan 8:42, donde dice yo de Dios he salido, esa frase en griego es egogar ek tuseu. Según la interlineal logo dice yo porque procedente de Dios salí. La preposición que aparece ahí es de causa, de fuente. ¿Por qué? Porque cuando vamos a 1 Corintios, fíjate, 1 Corintios, y ahora te voy a dar la palabra, 1 Corintios 8:6, esa misma preposición aparece en el versículo 6. Para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios, el Padre, del cual proceden todas las cosas. Proceden todas las cosas. ¿Escuchaste bien, Ricardo? ¿Cuál es la palabra procedente? Es ek. La misma que aparece en Juan 8:42, ¿no? Fue el que tú citaste. sí, Entonces, si el Padre procede en todas las cosas y Cristo es una de estas cosas que procede del Padre, Cristo tuvo un origen, un comienzo, un principio, fue creado, fue engendrado, como tú quieras, dado a luz, nació, ¿me entiendes? Porque Cristo forma parte del grupo que Dios le dio la causa, la fuente. Como dice el Salmo 36:9, Dios es la fuente de todas las cosas. Entonces Cristo depende de esa causa, de esa fuente, de todas las cosas, porque procedente de todas las cosas es Dios. 1 Corintios 8:6. Y la preposición que aparece ahí es la misma que aparece en el ya. texto que me citaste. ¿Puedo hablar yo Ahora, ahora? sí, ahora habla, dale. Ya. Pero tú sí puedes encontrar que nosotros fuimos creados, pero no puedes encontrar claramente, como sí lo dice de nosotros, del Hijo que fue creado. No tienes esa evidencia. Entonces, lo tuyo solamente sería suposición, no algo claro. En cambio, sí está claro que nosotros fuimos creados, pero no hay ningún texto que diga claramente, como lo dice de nosotros que fuimos creados, que el Hijo fue creado. Entonces, no tienen nada. ¿Me entiendes o no? ¿Te vas a seguir hablando o te puedo contestar? No, sí, responde nomás. Bueno, la Septuaginta griega en Proverbios 8:22 aparece el verbo etixen, que es crear. ¿Cómo tú me respondes? ¿Me vas a decir que la Septuaginta es falsa? Pero la Septuaginta no es una interlineal, no es es una traducción nomás, po. Y entonces, Entonces, entonces no puedes utilizarme ni interlineales
ni traducciones bíblicas porque son traducciones. No puedes utilizar aquí ninguna, No, solamente pero hebreo que puro. tenemos, es que Hebreo puro. tenemos que ver la palabra que fue usada y ver qué palabra. Entonces la Septuaginta hay que utilizarla porque es una traducción del hebreo semítico. No, pero veamos esa palabra en el interlineal, en la Strong. Dicen, Revisemos a él. Colosenses 1:16, aparece dicen ahí. Búscala. Colosenses 1:16. Sí, aparece la palabra dicen y dime cuál es la traducción. Ya, Colosenses 1:16. No, pero tú me dijiste, me dijiste de la Septuaginta. ¿Cuál texto dijiste? Dicen, Proverbios 8:22 dice dicen, Ya, pero Proverbio, no, pero es que vamos a Proverbio, no a Colosenses. sí, no, en Colosenses está la palabra griega que aparece en Proverbios 8:22. ¿Me entiendes? No es que vamos a analizar Colosenses 1:16. Ya, vamos, ¿cuál me dijiste? Se me olvidó. Colosenses 1:16, ahí aparece el Proverbios, vamos a ver, porque tú estás hablando de la Septuaginta. Sí, de la Septuaginta. Ya, entonces tenemos que ver el texto. Proverbios, ¿cuánto? 8:22. 8:22. Sí. 8:22, ahí está la palabra. Dicen, que es crear. Sí, Proverbios 8:22. Pero en Colosenses 1:16 aparece dixen, fue creada. Aparece que es un verbo ahorito pasivo indicativo de tercera persona, de singular. Proverbios 8:22. Me fui al 22. No, 8. La 8:22. Porque si no me equivoco, ahí sale la palabra. Entre ellas también está. Sí. Está engendrar. No. Sí. No, genao no aparece ahí. En el 22 no aparece genao. Yahweh me poseyó, acá está. En la 70-60, ¿cierto? No, estás buscando la parte hebrea. La palabra caná, ¿cierto? No, eso es hebreo. No, la Septuaginta es griego. No, pero es que estamos hablando de proverbio. Te estoy diciendo que en hebreo es caná y en griego que se escribió la Septuaginta en griego koiné es edixen, que significa crear. No, pero seamos justos. Si estás citando proverbio, tenemos que ver en el hebreo. No podemos ver en el griego. Está bien, podemos ver en el hebreo, pero ya sabes que la palabra, el verbo que aparece ahí en la Septuaginta griega es crear. Tú sabías eso, ¿verdad? Pero es que eso no tiene nada que ver con el no proverbio. Te interesa. Porque fue escrita en hebreo. Entonces yo tengo que ir allá. Para ti la Septuaginta es falsa. Dime, ¿sí o no? No, yo nunca la uso, no la uso. ¿Pero es falsa o no? Está mal traducida, eso es lo que te puedo decirte. Está mal traducido, es falsa. Claro, muy está bien. mal traducida. ¿La Reina Valera es falsa? También tiene errores de traducción y muchos. Entonces, las interlineales, no, pero es que por eso nosotros, ¿qué hacemos nosotros que estudiamos la escritura? Buscamos la palabra. Ricardo, para ti, ¿qué traducción bíblica es confiable? Rápido, dime. Es que es difícil encontrar una traducción confiable. Dime qué interlineal es confiable. Rápido. La de Francisco La Cueva. Tiene una pila de errores. Y te lo puedo mostrar aquí. Tiene errores. Pero por eso yo te digo. Entonces, ninguna. Entonces, ¿qué traducción vamos a utilizar aquí en este debate? ¿Qué interlineal vamos a utilizar aquí? Dime. Si para ti todas tienen errores. Es que por eso te digo, tenemos que ver la palabra que fue utilizada primero. Muy bien. ¿Cierto? Vamos al verbo caná. ¿Qué implica caná para ti ahí? Ya, caná. Sí. Espérate, deja ver en la concordancia Strong para tener una idea. No, pero no puedes mirar la concordancia Strong porque tiene errores. ¿Me entiendes? ¿La concordancia Strong tiene errores? También tiene errores. Dice Ganaj, ¿cierto? Caná.
Acá, es que acá tiene puesto G-A-N-A-H. Dice compró, comprar, comprar, Son para significados. elegir, ¿ya? Y después al último dice crear, casi al último, y después dice para adquirir. Entonces, según el contexto de proverbio, ¿qué palabra tendría que ser? No puede ser crear, po, porque hay dos palabras o dos textos que habla de engendrar. ¿Cómo tú sabes, Ricardo, cómo tú sabes en Proverbios 8:22 que no es ¿Mm? crear? Que no es crear ahí. ¿Por qué? Por eso te digo, vemos el contexto y el contexto habla de engendrar, no crear. El De contexto esa manera, habla de engendrar. claro, de esa manera yo Entonces, entiendo que el 22 ¿cómo lo traduces? El 22, ¿cómo tú lo puedes traducir? A ver, dime. El 22. adquirió, Adquirir. claro, adquirir. Muy ¿Y bien. cómo lo adquirió? Adquirir. ¿Cómo lo adquirió cuando lo engendra, po? De esa manera lo adquiere al hijo, engendrándolo. Ajá, muy bien. Dice aquí, vamos a traducirlo como tú dices, por adquirir, ¿no? El verbo ganar por adquirir. Jehová me adquirió en el principio, ya de antiguo, antes de sus obras. Aquí hay un problema grave. Hay dos contradicciones en tu teología. Te voy a decir ¿Ya? una. La primera, Jehová dice que adquirió, porque esa es la traducción que tú le estás dando al verbo ganar. Adquirió a Jesús en el principio. ¿Qué principio? En el principio de la eternidad, El principio de la eternidad. Ricardo, tú sabes lo que tú estás diciendo. que sea, no, no, A ¿cuándo mí lo eso es un adquirió? disparate. Ricardo, estás diciendo disparate, amigo. Disculpa que te tengo que decir eso. ¿Cómo Espérate, la eternidad no tiene principio? no, pues la eternidad no tiene principio. ¿Cuándo lo Vamos adquirió? ahí. Jehová me adquirió en el principio. ¿Qué principio? A ver, explícame eso. Explícame aquí a las personas. Espérate, deja ver. Proverbios, acá está. Vamos a empezar a leer desde el 8:21 para darle el contexto correcto. Proverbios 8:20, vamos a ir al 8:20. No me busques el contexto, el 22. ¿Por qué Jesús Dios lo para adquirió hacer en el que los principio? para hacer que los que me aman y que yo llene sus tesoros. Yahweh me poseía. Dice, me poseía. Esa palabra vendría siendo, me poseía en el No, principio. no, Claro, poseer no es lo mismo que adquirir. sí, poseía. Esa tendría que ser la palabra más No, correcta. pero Ricardo, Sí, po. ¿tú te peinas o te pelas? ¿Cuál de las dos? Pero por eso te digo, tengo que ver el contexto. Entonces, por eso Pero dice, ni tú me mismo poseía. crees en las cosas que tú dices. Tienes mucha ambigüedad a la hora de dar una respuesta. Ya, ahora me tocaría preguntarte a ti, ¿cierto? ¿Cierto? Ricardo. No, antes de que me ¿Mm? digas esto. ¿Ya? Entonces, la traducción, el verbo ganar por adquirir, ¿es correcta ahí? ¿Sí o no? No, vendría siendo poseía, claro, Entonces porque entonces te equivocaste, ¿no? sí, me equivoqué. Sí, Muy bien, muy bien. hay Vamos que, hay ahora. No, está bien, Ya tienes te derecho a pregunto rectificar. ahora te pregunto yo. Sí. Ya, yo te pregunto, ¿una criatura puede tener vida en sí mismo? ¿Sí o no? Una criatura, Claro. tener vida en sí mismo. Ujú. Claro, yo tengo vida en sí mismo. Pero tú sabes qué es lo que es tener vida en sí mismo. Porque para mí, bueno, lo que yo entiendo, tener vida en sí Tú mismo, me estás hablando de Juan 5:26, por casualidad. me parece que sí, sí, en donde dice que así como el Vamos, Padre tiene vida en sí mismo, ahora vamos a vamos a tener vida en... No, pero por eso yo te pregunto, tú dices que tú tienes vida en sí mismo, pero tú sabes que es tener vida en sí mismo,
Para mí, tener vida en sí mismo es no depender de nada para existir. Pero tú sí dependes de muchas cosas. Tiene dos significados. Tener vida en sí mismo, esa es la fuente de las cosas, pero tener vida en sí mismo es que yo actúo independiente, no necesito de, por ejemplo, de algo externo para vivir. Me explico, de conectarme a la corriente o algo de eso, porque el corazón bombea por sí solo, ¿entiendes? Ahora, ¿cuál es el texto que tú quieres analizar? Juan Pero, 5:26, ¿no? claro, sí, pero tú sí necesitas de algo para existir. La comida, ya, el aire, Claro. Pero yo cuando digo vida en sí mismo, me el estoy agua. refiriendo que tengo energía No, independiente, ¿me entiendes? pero es que tener vida en sí mismo es no depender de nada, po. Está bien, está bien. Ahora, ¿cuál es el texto que tú que quieras analizar conmigo? Juan 5:26. Ese, claro, en donde el Hijo dice, Muy bien. así como el Padre tiene vida en sí mismo, ha dado al Hijo tener vida en sí mismo. Ah, muy bien. Vamos a analizarlo. Vamos a analizar la primera parte. Porque como el Padre tiene vida en sí mismo. El Padre tiene vida en sí mismo, ¿no? No depende de nadie. Es la Claro, fuente, es la causa, la fuente de todas las cosas. Muy bien. Pero hay un problema, porque dice así también le ha dado. Y aquí aparece un verbo, auristo activo indicativo de tercera persona, que es edoken. Y edoken viene de didomi. Didomi significa conceder. ¿Me entiendes? Significa dar. Significa ofrecer. ¿Me entiendes? claro, Significa producir. ¿Entiendes? Entonces, si sí, el Padre le concedió, le dio, ¿me entiendes? Vida a Cristo, es que Cristo depende de la vida del Padre. Y si depende de la vida del Padre, que es la fuente, la energía de todas las cosas, entonces Cristo no puede ser Dios Todopoderoso. Porque Dios Todopoderoso no recibe vida de ningún ser. Y Cristo en Juan 5:26 está recibiendo vida de la fuente, de la única fuente, Salmo 36:9, la fuente de la vida, que es el Padre. Cristo no es la fuente de la vida. pero es que no estamos hablando de eso. ¿De qué estás hablando Porque entonces, Juan yo 5:26? te pregunté si una criatura puede tener vida en sí mismo y tú dijiste que sí, y tú dijiste que tú tenías vida en sí Sí, mismo. una criatura en el sentido como yo te lo expliqué. Ahora, en el sentido bíblico, ninguna criatura tiene vida en sí mismo. O sea, depende de la fuente que es Dios. Así en Juan 5:26, Cristo depende de la vida, de la fuente de Dios. No, porque él tiene vida en sí mismo. Él dice ha No, se la dado. ha dado. No, se la ha Ya, pero dado. pasado, po, pasado, po. Se la dieron. Ya, pero pasado. No es la fuente. Desde el momento, no, Ricardo, pero es que no no estamos es la hablando de la fuente. fuente. No, no No, estamos estás hablando de forzando la el texto. fuente. Estás atropellando No, la hermenéutica del texto. Fran, entiende una cosa. No estamos hablando de la fuente, estamos hablando de tener vida en sí mismo. ¿Qué cosa es Y vida tú para ti? estás, ¿Qué cosa es vida? por eso, tener vida en sí mismo es no depender de nadie para poder sobrevivir, para ¿Y tener por, vida. y por qué Cristo depende de la vida? Pero es que el Hijo dice, le ha dado, entonces él ya la tiene, ¿Quién? entonces él no depende de nadie para tener vida. Pero lo que quiero decirte, lo que quiero decirte es que Cristo hubo un tiempo en que Cristo no tenía vida en sí mismo. ¿Sí o no? Claro, ¿en qué tiempo? En el Ya, tiempo que no hay más todavía nada que hablar. no había sido engendrado. Ricardo, no hay más nada que hablar. Entonces Cristo no es Dios Todopoderoso desde la eternidad. No, pero es que no estamos hablando de eso, estamos hablando si es creado o no. Y tú me dijiste Entonces, que una criatura sí tenía vida en sí mismo. Cristo fue Entonces, creado porque no tenía vida en sí mismo en el pasado. no, pero que tú estás sacando conclusiones Ricardo, sin no. fundamento, No. sin fundamento, En claro. Juan 5:26, muéstrame a mí que Cristo tenía vida en sí mismo en la eternidad. En Juan 5:26. No me cañones el texto. Me estás manipulando el texto como no estoy a tu antojo. manipulando, Sí, estás manipulando el texto. dice ha dado, ¿cierto? Ha dado, ¿cierto? ¿Qué cosa es dar? ¿Qué cosa es dar? No, pero dice ha dado, eso quiere decir que es un tiempo pasado. Entonces, cuando él dice estas palabras, él ya tenía vida en sí mismo. En el pasado él tenía vida en sí mismo.
Claro, porque dice ha dado. No, No dice dio. No dice no, dará. Sí, po. no. Ya, muéstrame cuándo él tuvo vida en sí mismo. Muéstrame tú. ¿Qué cosa es un verbo auristo No, pero activo muéstrame cuándo del fue. indicativo? Ahora tú me tienes que dar un texto en donde me muestres cuándo él empezó a tener vida en sí mismo. A ver si es que puedes encontrar el texto. Pero que vi en sí mismo. Te estoy diciendo que en Juan 5:26 el Pero por eso, Padre muéstralo. le está dando vida al Hijo. No dice le está dando, dice ha dado, tiempo pasado. Entonces tú muéstrame un texto en donde muestre cuándo le dio vida en sí mismo. Pero No ha lo vas a dado, encontrar, po. ha dado, ¿dónde? ¿Dónde? ¿Ha dado dónde? Dime. Por eso no lo dice, pero dice ha dado pasado, tiempo pasado. En el Muéstrame un texto, pasado, pues. pero en el pasado, ante yo citarte el texto, en el pasado, ¿cuál pasado? En la Tú dices que eternidad, po, cuando lo no, engendra. no, lee el contexto. No está hablando de la eternidad. Lee el Ya, contexto del por eso, 24. No, por no, eso. espérate. Muéstrame tú cuándo le dio tener vida en sí mismo. No, te voy a leer el contexto. No, Un es que tú momento. me tienes que No, mostrar. tú dices, Ricardo, que es la eternidad. Y tú dices que no, entonces tú tienes que No, mostrarme el texto, po. está hablando de la resurrección. Ah, eso quería que me dijeras. Eso quería que me dijeras. La resurrección, te estoy Ya, diciendo. leamos el No, tú contexto dijiste ahora. la eternidad. Ricardo, tú estás mintiendo. Pero tú estás Estás diciendo en la mintiendo, resurrección. Ricardo. Ricardo, estás mintiendo. Tú Eso dijiste que era la quería que me eternidad. dijeras. Eso No, quería que me dijeras. tú dijiste aquí públicamente, estás diciendo que era de la eternidad. Yo te estoy diciendo que el contexto está hablando que el Padre le dio vida en sí mismo a Cristo entre los Pero, muertos. Y tú dijiste en pero, la eternidad. pero tú dijiste la resurrección, po. La Muéstrame. resurrección. Eso quería que me dijeras, po, Fran Enríquez. No, ahora estás ¿Sabes por cambiando. qué o no? Estás ¿Sabes por cambiando, qué? Ricardo. ¿Sabes Estás por qué? simulando. No, ¿sabes por qué? Porque lee el contexto. Él lo dice a los fariseos, lo dice a Ricardo, los escribas, lo dice antes Ricardo, de ir a la cruz. Ricardo, Léelo, po. Ricardo, por favor. Estás mintiendo aquí, brother. No, no, Fran. Tú dijiste públicamente que ahí Juan 5:26 está hablando en tiempo pasado y se estaba refiriendo a la eternidad. ¿Lo dijiste sí o no? Claro, claro, po. La eternidad no era la resurrección, no, son tiempos diferentes. No, pero por eso, muéstrame tú qué fue la resurrección, po. Lee el texto y el contexto. Vamos a leer el contexto. Espérate. Si para Es eso que esto estamos ya, aquí. mira, Fran, yo ya lo leí esto. De cierto, oye mi palabra, el que cree que me envió tiene vida eterna y no vendrá condenación más, pasará de muerte a vida. Dice el 25. No, po, Fran. De cierto, viene la No, hora y la hora empieza, es. Espérate, déjame no, porque, terminar. no, pero es Déjame que tú terminar. tienes que empezar. No, pero es que estamos en Juan 5:20, Juan 5:26. Lee ese contexto, po. Ahí lo dijo, po. ¿Cuál versículo? ¿Dónde El empiezo? que estamos leyendo, en donde dice que el Padre le ha dado vida en sí mismo. Yo te estoy diciendo Lo que fue en vamos el a tiempo leer. pasado. Y tú me Léelo, dijiste que po. es el tiempo de la eternidad, ¿no? Pero por eso lee el contexto de Juan 5:25. Tú dijiste que fue la resurrección. Léelo, po. Vamos a leerle a partir del versículo 22. Vamos a empezar por el 22. Ya. Dice, porque el Padre nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo. Muy bien. Dice el 23. Para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre. Todavía no está hablando de la resurrección. Muy bien. Dice el 24. De cierto os digo, el que oye mi palabra, el que cree que me envió, tiene vida eterna. Ya empieza a hablar de la resurrección. Y no vendrá condenación, más ha pasado de muerte a vida. Dice el 25. De cierto os digo, viene la hora, y la hora es cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que oyeren vivirán. Dice el 26. Porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo tener vida en sí mismo cuando Cristo es resucitado. ¿Ok? Dice el 27. Y también le dio autoridad a hacer juicio por cuanto es el Hijo del Hombre. Dice el 28. No se maravillen de esto, porque vendrá la hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz. Dice el 29. Y los que hicieron bueno saldrán a una resurrección de vida,
más los que hicieron lo malo, a una resurrección de condenación. El contexto está hablando de la resurrección, no de la eternidad. Pero de la resurrección de nosotros, no de él, po. De él también. No, po, no. Porque mira, si tú sigues leyendo más adelante y varios textos, por lo menos 5 versículos, no, capítulos más adelante, dice que ahí va a la cruz, no antes, po. Está Sí, hablando, oye, Fran, el texto no, está hablando, yo leí esto, amigo, Fran, yo lo leí. amigo, escúchame. Finalmente, en el Antiguo Testamento hay textos donde Cristo iba a morir. ¿Me entiendes? Estaba hablando de una profecía mesiánica, escatológica, ¿entiendes? Lo que quiero decirte. No sé si Patiño está ahí. Un momentico, Ricardo. Pero... Sí, aquí estoy esperando que me digan a qué horas terminan para darles un minuto a cada uno para despedirse y cerrar la transmisión. Ricardo, ¿ya quieres terminar ya? Está buena la conversación, pero después si quieres tú estudia esa parte y te vas a dar cuenta que como 4 capítulos más adelante recién él va a la cruz, entonces no estaba hablando de su resurrección, sino la de nosotros. Sí, está hablando de la resurrección, está hablando. Claro, pero de nosotros, no de él. Así como tú lo has analizado, yo lo he analizado cientos de veces. Sí, yo lo leí y me doy cuenta que más adelante él recién va a la cruz, entonces él cuando va a la cruz y después muere en la carne, después resucita. Okay. Entonces, bueno, si quieres terminamos aquí. Igual sí, vamos a terminar para que no sea. Gracias de todas maneras, Ricardo. Gracias a ti también. Por la oportunidad. Carlos, te dejo entonces en la moderación. Tienes un minuto, Ricardo, para despedirte, por favor. Ya no hablen nada del tema, solamente es despedirse y agradecer a las personas que están en el chat. Empezaría Fran Enríquez, él empezó. Dale, Franklin, un minuto, por favor. Bueno, gracias, Ricardo Gutiérrez, por esta oportunidad de tener esta conversación amena, sin ataques, sin prejuicio. Siempre uno se pone enérgico, ¿no? A la hora de debatir y eso. Gracias y gracias a las personas, a las 25 personas que estuvieron aquí en el chat. Gracias a todos. Muy bien, tienes un minuto, Ricardo, por favor. Ya, gracias a Fran Enríquez, a Alex León por prestar su canal. Sí, la conversación fue grata, no hubo ataques, fue yo creo que bien moderada. Gracias también a Carlos Patiño por colaborarnos ahora. Gracias a las personas que están viendo la conversación y a los que la verán. Como siempre yo les digo al terminar mis videos y todo, pídanle a Dios, al Elohim verdadero, que les enseña a interpretar las escrituras de la forma correcta, lo que él mismo inspiró. No me crean a mí, créanle a la escritura, a la palabra de Dios. Gracias, bendiciones. Bueno, hemos terminado este debate por hoy. Vendremos con nueva información y nuevos argumentos. Muy bien, muchas gracias a los dos y a los 25 participantes en el chat. Hasta una próxima ocasión.